Let's spark a light and see where it leads. Just you and me, hiding behind the curtain. A world so uncertain. Come and see where this leads. The circus. En la base lunar de Decepticon, conseguían idear una buena estrategia para derrotar a la coalición oculta global, mientras que todavía le empezaban a colocarle más mejoras al super devastador de guerra, aunque todavía las tropas de Decepticon se estaban mejorando, aunque uno de ellos les diría que un mensaje desconocido en un sitio que aún desconocían, aunque esa señal se trataba de la base de Rusia, aunque otros mensajes llegarían a las computadoras, cosa que todos empezarían a investigar de qué eran esas señales. Aunque todas esas señales significaban la pelea entre humanos, los soldados de la Fundación SCP, y los Transformers, que la situación en la Tierra cada vez empeora más, ya que los Transformers no fueron exterminados, solo se ocultaron para así pasar desapercibidos lo más pronto posible, aunque varios detectores de energón se han reportado en varios países. Cosa que puso ya intenso a la situación, y fueron clasificados como clase apoyo, y el nivel de peligro es de nivel 4. Pero la razón es porque es de clase apoyo, debido que Cybertron estaba algo cercano a la luna, aunque algunas personas curiosas vieron a Cybertron junto a la luna, cosa que para algunos era impresionante, pero para la Fundación era muy preocupante. Además se ha reportado en varios países de cómo los Transformers se empezaban a matarse el uno del otro para obtener el liderazgo, incluso haciendo acciones inhumanas entre sí mismos. Pero se han reportado más y más casos sobre el tema de los Transformers en los bosques, atacando a las personas con sorpresa, haciéndolos cenizas, o haciendo cosas inhumanas para todos. Aunque los líderes de otros países intentan defender a sus ciudadanos de evitarse presas para los Transformers, lo único que consiguen es una guerra en las ciudades, aunque un rumor se ha escuchado que algunos Transformers se refugian en los lugares más peligrosos como Fukushima y Chernobyl, preparándose y creando armamento para hacerles frente. Aunque el armamento está hecho por compuestos de las centrales nucleares de estos dos lugares. Aunque para la mala suerte de todos, los accidentes de aviones no son ocurridos por un fallo técnico ni un accidente de fuegos artificiales, sino que fueron los Transformers que intentaron evitar que los soldados borren la memoria a los ciudadanos para evitar que no recuerden lo que acaban de ver en la luna, cosa que las desgracias no podían faltar en este mundo, aunque para desgracia de todos un incendio forestal fue provocado por una batalla entre soldados de la Fundación SCP y unos Transformers conformado por Autobots y Decepticons, y al final provocaron un incendio forestal que quemó muchísimas hectáreas, aunque una criatura en el Ártico se estaba observando a la lejanía gracias a unos pescadores, aunque se trata de un Transformer que intentaba refugiarse de la Fundación SCP, demostrando que la situación había empeorado más de lo normal. En el lugar donde estaba la Fundación SCP, cada uno de ellos empezaban a investigar los orígenes de los Transformers, aunque empezaban a hacer experimentos con los Transformers con varios tipos de los SCPs más comunes de la Fundación. Algunas pruebas fueron exitosas, como el SCP-914 la máquina de mejorar, el SCP-662 el mayordomo, y uno de ellos tuvo una conversación con el SCP-079, la inteligencia artificial, y la conversación duró más de 3 horas. Y otras pruebas que para la Fundación les pareció curiosa, como por ejemplo que son inmunes a los SCPs contagiosos como el Doctor de la Peste Negra, el virus zombie, y el virus de la maquinaria, excepto el SCP-409 el cristal contagioso, debido que hicieron una prueba y el resultado fue catastrófico, debido que el infectado empezó a gritar de dolor ya que los cristales empezaban a atravesar el metal del Transformer. Así que decidieron hacer una prueba con el SCP-427 el collar curativo, ya que si lo hacían con el SCP-500 sería una pérdida de tiempo y un desperdicio para la pastilla. La duración del tratamiento duró más de 9 meses, y al parecer no logró eliminar la mitad de los cristales, solo se fusionó con el Transformer, donde cada vez las investigaciones de los Transformers se pondrían un poco intensos para ver si son robots con una inteligencia artificial, o robots que se pueden transformar y que pueden pensar y sentir
dolor, pero las muestras que demostraron se dieron cuenta que el metal que estaba compuesto de los Transformers estaba vivo, cosa que todos se sorprenderían. Entonces creyeron que el cubo era el factor de la vida para esa anomalía, pero estaban muy equivocados. Elita se levantaría por culpa de los recuerdos que vería en su mente, aunque lo tomaría como simples pesadillas. Ella no entendiera qué estaba pasando. ¿Acaso significarían algo que va a pasar en el futuro? Porque no tenía sentido ver a Optimus en esas imágenes, donde levantaría su mano pensando que después de acabar con esa organización todo esto se terminará y comenzará la era de los Transformers. En eso Sidewise llegaría al arca donde este le preguntaría de qué estaba pasando. Escucho golpes desde afuera. Elita le diría que no pasa nada. Solo tomaba un pequeño descanso en el arca donde el Decepticon mira a la Fembot angustiada, donde este le preguntaría que si acaso vio algo. Esta solo diría que sí, pero ¿qué importaba? De seguro un con lo estaba molestando como aquella vez. Sidewise le diría de por qué no vas y hablas con Sentinel, donde esta aceptaría la petición del Decepticon, yéndose del lugar y transformándose en su modo vehículo. Shockwave se encontraba experimentando con más pruebas, pero llegaría Sidewise, diciéndole que ella ya está empezando a recordar sus recuerdos antiguos. Shockwave le diría que eso es malo, hay una probabilidad que ella vuelva a recordar quién realmente era, pero con Sentinel cerca, sería un peligro. Por lo menos ya está preparando una variante más fuerte del virus, aunque no ha hecho ninguna prueba con un Autobot, debido que todos murieron en la explosión nuclear de Egipto, y no podemos revelarle la verdad a todos de que Megatron y Fallen están muertos. Tenemos que permanecer eso en secreto. Es muy duro rebelarse ante Megatron, pero es una opción. Ahora la lealtad a los líderes Prime. Sidewise le dice al científico Decepticons: hay que prepararnos ahora. Sentinel y Elita One discuten entre ellos. Elita le diría a Sentinel de que es una pena que Optimus no entienda las cosas que estaba cometiendo y encima de todo estaba perdiendo el camino de ser un Prime, pero todo su equipo Autobot no han sido capaces de entender que la guerra ya estaba perdida, todo por su causa. Pero antes de continuar, Sidewise llega a la ciudad destruida, informándoles a los líderes que Starscream traicionó a los Decepticons uniéndose a la causa Autobot. Sentinel se daría cuenta que ya es la segunda vez de que un Decepticon se une a la causa de los Autobots. Elita le pregunta al superior si ya consiguió las coordenadas del lugar de la COG, a lo cual el superior le diría que sí y las tropas ya están preparadas para invadir su cerro. Sentinel junto a las tropas se terminan preparando para invadirles, enseñarles a los de la coalición oculta global, de quien se está metiendo con la especie equivocada. Durante la iglesia del Maxoellismo, estaban combatiendo contra los cultistas esquista-doradores de Neon-Naki. Si bien tuvieron un par de dificultades, debido a los amantes del dios roto, aún combatían junto con sus bestias carnadas, aunque no se estaban esperando que una super máquina de los Maxoellistas los estaba esperando. Durante la lejanía de la pelea, los soldados de Lockdown observaban el desmadre que estaba pasando, pero no había rastro de Optimus Prime. El líder mercenario les diría que sigan buscando, tal vez esa iglesia no haya nada interesante allá. Los soldados estaban cuestionados si marcharse del sitio de pelea o seguir observando. A lo cual uno de ellos le diría que mejor hay que irnos y seguir buscando a Optimus, aunque uno de ellos miraría que el general de la iglesia maxoellista estaba a punto de ser asesinado por una cosa monstruosa canosa, pero quedaría sorprendido al ver un robot con una semejanza muy parecido a Optimus Prime, el cual lo termina confundiendo con el original, informándole a Lockdown que encontraron a Optimus Prime. Lockdown les diría que esperen, ya escaneó un vehículo para ocultarse. Uno de ellos les informaría que están en una colonia de personas, y por una extraña razón está una iglesia donde hay personas con armamento tipo futurista, pero mejor hay que esperarnos debido que hay bestias carnosas en esa iglesia. Lockdown le parece extraño que haya bestias en una iglesia, pero le daría casi igual la situación que los soldados están viendo. System. Full power.
Los Autobots rodean a Starscream, donde todos le gritan al Decepticon: ¿por qué te rebelaste en contra de Megatron? Starscream le dice que Sentinel tenía planeado traicionar a Megatron y esclavizar a la raza humana junto a esa organización. Prime le preguntaría de cómo puede demostrar lo que tú estás diciendo. Ironhide le pregunta que si tú sabes que Sentinel tiene planeado traicionar a Megatron, entonces ¿sabes algo sobre la captura de Elita, la novia del jefe? Starscream les dice que sí lo sabía y estaba acompañado con los Stunticons. Ratchet les dice que ya reconstruyó el cubo pero falta buscar una nave, aunque vieron que en la luna estaba Cybertron al lado. Prowl les preguntaría que si nosotros somos los únicos sobrevivientes de esa explosión nuclear y todos los restantes están muertos, ¿dónde están los demás como Drift, Crosshairs, Hot Rod, Hound y Arcee? Windley le dice que posiblemente se quedaron. El anciano empezaría a discutir con el soldado superviviente, revelando cosas muy interesantes sobre los Transformers, diciéndoles que ellos ya estaban aquí antes de la llegada de los humanos, y que existía un grupo de personas llamado los Wickianos, personas que estaban dispuestas a arriesgar sus vidas para permanecer oculto el tema de los Transformers. El soldado se impactaría dándose cuenta que los Transformers estuvieron aquí hace un montón de años antes de la Edad Moderna, además estaban involucrados en momentos históricos de la humanidad, como la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hound le dice que incluso antes de que Drift estuviera en el bando de los Autobots, él anteriormente era un ex-Decepticon, y sabe muy bien el manejo de armas blancas como las espadas que tiene. Aunque el militar le dice a Hound que bajara de peso y que comiera sus frutas y verduras, ya que lo ve demasiado gordo y posiblemente le va a subir el diabetes, Crosshairs riéndose le dice que eso es imposible. Él nació con esa deformidad estructural, pero a pesar que lo veas gordo y sin ganas de luchar, él tiene la fuerza necesaria gracias a su panza, y está totalmente armado hasta los dientes y es un Autobot robusto. Hot Rod intentaba consolar a Arcee, diciéndole que posiblemente acabaremos con los traidores, y además ella no traicionó a los Autobots, nuestra facción. Arcee solo tenía un solo pensamiento, y es asesinarla. El militar les diría a todos de que si logra convencer a los líderes de la fundación todo este caos sería parado. Hound le diría que si no consigues convencerlos posiblemente Prime hablara personalmente con esos humanos. Aunque en la lejanía viendo a los sobrevivientes de la explosión nuclear, aunque quedarían impactados al ver a Starscream, Hot Rod preguntaría de qué había pasado y dónde están los demás. Bumblebee les dice que todos murieron debido que una bomba nuclear cayó en Egipto. Hound se quedaría con la boca abierta al ver que finalmente puede hablar. Ratchet les dice que simplemente le robamos la caja de voz de Megatron, ya que no solamente los Autobots murieron sino que también todos los Decepticons, incluyendo a Fallen y Megatron, y de hecho los Transformers aéreos como Windley y Starscream se encargarán de buscar una nave para ir a Cybertron y restaurarlo con el cubo. El soldado dice que al parecer esos bastardos nunca cambiarán. Ironhide, confundido por ese comentario, le preguntaría de quién realmente eran esos soldados. Entonces el militar les dice que esos soldados son los militares de la coalición oculta global, que a diferencia de nosotros ellos por sus sacrosantes huevos, deciden destruir todo relacionado a las anomalías y eso incluye a ustedes. En resumidas cuentas, esa organización, si le colocas una silla, lo único que va a hacer es destruirla y quemarla por completo, y ellos se creen los guardianes de la Tierra para eliminar cualquier anómala. Claro, si necesitan algo de ayuda, pero realmente dudo que esa facción llamada Decepticon sean capaces de eliminarlos, o eso es lo que creyó el militar. Los militares de la coalición oculta global estaban descansando después de la masacre en Egipto, donde uno de ellos les diría que finalmente esta pesadilla ha terminado, y creo que los de la Fundación SCP están llorando por lo que acabamos de hacer, pero aún así no nos importa esa estúpida organización. Al otro lado y los demás estaban cenando en modo de victoria, y finalmente se cargaron con el trabajo sucio, aunque fueron avisados de que la anomalía todavía no está exterminada, el cual todos se sacarían de onda si se supone que esas cosas fueron asesinadas en Egipto por una bomba nuclear, pero un grupo de militares estaría el aviso que un portal desconocido se estaba abierto, lo cual todos se pusieron en posición de combate. Sin embargo, no se estaban esperando una total invasión Decepticon, hasta que en el cielo vieron muchísimas naves Decepticons, donde comenzarían el combate entre la coalición oculta global y el ejército Decepticon.
Cada uno disparaba los misiles derribando varias naves enemigas, lastimosamente no pudieron con la desventaja numérica debido a que muchas naves Decepticons estaban reforzados con varias placas de armadura derribando a los F-22 y a los morteros, matando a sus tripulantes. En la Tierra varios humanos defendían su base en contra de los Decepticons, pero las tropas enemigas tenían más ventaja, debido que habían Decepticons pequeños que atacaban a los militares, asesinándonos de formas muy brutales, y sobre todo algunos Decepticons escanearían varios vehículos militares para confundir a sus enemigos. Sentinel les gritaría a todos de que no se dan cuenta que están enfrentando a sus dioses, otros Decepticons les diría que todos van a morir, aunque una nave gigante sería derribada por muchos misiles y proyectiles de tanques, pero el escuadrón de élite asesinado a estos militares. Al otro lado algunos soldados estaban escapando por sus vidas, debido que el armamento que ellos tienen es inútil con su armamento altamente tecnológico, aunque el piso empezaría a temblar, ellos creyeron que finalmente activaron el armamento nuclear, pero en el suelo saldría Driller, aplastándolos y asesinándolos, donde todavía la coalición oculta global tenía más desventaja que ventaja. Varios helicópteros Apache intentaban derribar a las naves enemigas, pero fueron derribados con muchísima facilidad por Decepticons, siendo una invasión de proporciones bíblicas. Algunos militares intentaban ganar tiempo para que activen el armamento nuclear, pero un vehículo cybertroniano llegaría, atropellando y masacrando cada humano sin piedad, donde se transformaría en su modo robot. El Itawan sacaría su cañón de Ironhide disparando a cada humano haciéndolos cenizas. Cada uno no podría contra la desventaja, y aunque más se esfuercen en acabar con los Decepticons era inútil, sus esfuerzos eran en vano y aunque intentaron pedir ayuda, el superior con sus zonas sónicas logró evitar a toda costa que piden ayuda. Con la cara vez la situación se pondría peor. Sentinel sería atacado por varios humanos donde este se definiría con su escudo donde los haría cenizas a todos. Uno de los tanques intentaba dispararle en su cabeza para matarlo pero Shockwave llega y lo ataca por la espalda, destruyendo el tanque entonces tripulantes adentro. En otro sitio de la base todos los militares llegarán a la zona de armería pero descubrirían con la horrible sorpresa de que dos cables estaban desconectados y sobre todo estaban rotos, pero nuevamente empezaría a temblar volviendo Driller, destruyendo el lugar y matando a los soldados. Algunos militares intentaban acabar con esto de una vez por todas, pero el del iPad de un soldado se estaba acercando a un objetivo gigantesco, hasta que apareció el super devastador de guerra, aplastándolos y matándolos con su armamento, aunque las naves de los humanos cometían el terrible error de llamar su atención disparándolo, ya que tenía propulsores, donde esté volando con su jetpack, destrozando los aviones de combate aunque mira que algunos aviones de transporte intentaba escapar, pero este no permitiría que estos intentaban escapar estrellándose y destruyendo el avión de carga, junto a sus pasajeros demostrando que este devastador es peor que Bruticus, Abominus y Predaking juntos, aunque los militares sabían que su hora ya iba a llegar, ya que era la primera vez de que una amenaza como esta serían capaces de vencerlos, aunque uno de los fundadores que sobrevivió, mientras que los demás habían muerto por el ataque del super devastador de guerra, intentaba escapar junto con otros militares. Uno de ellos les diría que estaban escapando del sitio, entonces suben a un vehículo e intentan escapar del lugar de guerra, aunque para su sorpresa llegaría el escuadrón de élite de los Decepticons los persigue para asesinarlos pero cada uno dispara las ametralladoras para dejarlos ciegos, pero estos esquivarían las balas, aunque uno por suerte tenía un lanzagranadas y el cual disparar directo a las piernas de los enemigos, derribándolos y finalmente escapando del lugar, y llegarían al puerto de aviones aunque para su mala suerte llegaría un Decepticon, y lo peor es que es un cambiaformas, donde este cambiaría la forma de Blackout, el cual usaría el arma de pulso, destruyendo el último avión que iba a escapar, donde estos tomarían la vuelta pero lamentablemente fueron acorralados por el escuadrón de élite junto al cambiaformas. Todos se podrían en posición de combate pero llega Sentinel, diciéndoles que vaya que si son unos auténticos patéticos, ustedes intentaron defenderse pero sus esfuerzos sí es fumador, y si se lo preguntan nosotros no somos anomalías, como ustedes creen sino que nosotros somos extraterrestres prohibientes del espacio, y ustedes vaya que son ciegos y no descubren la verdad. El fundador les diría que ustedes son una plaga y que no deben pisar este planeta. Sentinel le diría que sus ex compañeros no han sido capaces de entender que las necesidades mías supera a la minoría, además cuando
termine con ustedes iremos a prepararnos, para acabar con la fundación extraña esa. Pero cada uno de los militares sobrevivientes serían ejecutados por unos pretenders Decepticons, donde el fundador le diría que tarde o temprano te llegará el karma, pero recibe un gran golpe por la cabeza, siendo la propia Lita One, y esta le diría que incluso tuvo que traicionar a sus ex amigos para ayudar a mi maestro porque ellos no estaban valorando la vida de nuestro planeta natal, y sobre todo, después de matar a Ironhide, yo me quedé con su cañón. Después de matar. Pero el fundador les diría que ustedes son unos monstruos, sin corazón, pero este sería ejecutado por el Decepticon chiquito, eliminando la coalición oculta global de la faz de la Tierra. Donde ahora el siguiente objetivo de los Decepticons, es la Fundación SCP. Mientras que el fundador se encontraba en su oficina pensando en cómo esta situación había empeorado, aunque le llegaría un informe relacionado a la coalición oculta global, a lo cual él creyó que simplemente se encargarán del trabajo sucio, pero uno de sus soldados llegaría diciéndole que lo necesitan, entonces decide ir a un lugar donde lo necesitaban, aunque no estaba seguro de por qué lo estaba necesitando. Llegaré al lugar donde lo necesitaba y le preguntaría de qué estaba pasando, a lo cual el Dr. Simi le diría que esta cosa ya escaló niveles extremos nunca antes imaginado y sobre todo la coalición oculta global ha sido eliminada de la faz de la Tierra, ninguno había sobrevivido a ese ataque. El fundador quedaría impactado durante la respuesta del Dr. Simi y este le preguntaría de cómo era posible que esas cosas encontraron las coordenadas de COG, y cómo fueron capaces de derrotarlos, pero viendo circunstancias, estas cosas se tomaron muy en serio la regla de destruir. Los maxoillistas estaban mejorándose poco a poco en su armamento, mientras que a Optimus Faker le colocan más armadura y mejoras en su cuerpo. En afuera los guardias estaban vigilando para ver si otro de esos bastardos vuelven otra vez, pero vieron a la lejanía a dos seres desconocidos acercándose a su iglesia. Los soldados de Lockdown se acercan a la iglesia gritándoles a los guardias que traigan de inmediato a Optimus Prime. Los guardias de la iglesia, al ver esos robots creyeron que fueron enviados por Mecane para darles un mensaje de paz hacia las máquinas, pero los soldados tenían otros planes y liberaran a los perros, atacando a los guardias iniciando una masacre nuevamente en la iglesia del maxoellismo. Cada maxoellista sería masacrado por los perros de Lockdown, pero por suerte llegaría Optimus Faker, el cual no duraría ni 20 segundos y ataca a los perros, matándolos uno por uno. Mientras que otros empezaban a rezarle a Mecane. Un soldado de Lockdown se termina riéndose por ese nombre tan estúpido, pero para su mala suerte Optimus Faker llega por la espalda, diciéndole que sus compañeros fueron aniquilados, pero yo les advertí que se fueran del sitio, pero para su suerte sería derribado por un disparo, llegando el mercenario y la Prime impostora. Los maxoellistas se quedan impactados, se ve tremenda nave gigantesca enfrente de sus ojos y empezarían a retroceder. Optimus Faker desgritaría que se fueran de inmediato, esto parece peligroso, pero por un rápido movimiento esquivar el segundo disparo de Lockdown. Quintessa estaba feliz porque encontró a su creación aún viva, y le pide que venga de inmediato. Optimus Faker estaba confundido de qué estaba pasando aquí, y este les diría que será mejor que se vayan de inmediato, o si no quiere que terminen el mismo destino que sus compañeros. Internocus notaría algo extraño de este Optimus, sobre su voz parecía como si estuviera hablando por un parlante. Lockdown notaría esta expresión de Infernocus, pero antes de que pudiera reaccionar algo más, Optimus Faker ataca a estos tres. Quintessa le diría que estaba haciendo. ¿Cómo te atreves a atacar a tu diosa? Pero este continuaría atacando a Quintessa, pero Infernocus le daría una patada directo en su hocico de metal, diciéndole a su maestra que él se va a encargar de la situación, junto al mercenario. Pero antes de continuar más, este Optimus sacaría un cañón de plasma de fuego, disparando y dañando a los enemigos. Lockdown dispara con todo el arsenal que tiene. Optimus apenas logró esquivar algunos disparos y se avanza en él dándole unos buenos putazos, pero este sacaría su garfio dañándolo, pero este continuaría golpeándolo. Infernocus intentaba disparar a distancia. Optimus mandaría al mercenario lejos, y gracias a un árbol haría que Infernocus comiera sus vegetales. Quintessa enojada lo ataca a Optimus Faker, pero este por un rápido movimiento esquiva y saca otro cañón disparándole repetidas veces hasta dañarla con heridas muy fatales hasta la muerte. Infernocus, sin pensarlo, agarra a la pierna de Optimus Faker mandándolo lejos. Quintessa enojada le diría a Infernocus
Optimus de por qué hizo eso, el Transformer gigante le diría que nada más lo hizo para salvarle la vida, pero ella ya estaba de mal humor, para aceptar la disculpa del Transformer gigante, pero antes de que ocurriera algo más, Optimus Faker llegaría invirtiendo y destruyendo por completo el modo combinado de Infernocus, donde los componentes tendrían serios problemas con Optimus Faker, donde este asesina uno por uno. Lockdown se daría cuenta que este Optimus no es el original, simplemente es una copia exalta de Optimus Prime. Quintessa fastidiada intenta usar sus habilidades de electricidad, aunque este Optimus rápidamente esquivaría los ataques de la Prime impostora, pero Lockdown ataca por la espalda, destrozándolo, y este intentaría cortarle las piernas. Optimus Faker fastidiado agarra una hacha de uno de los componentes de Infernocus que ya estaba muerto, decapitándolo. Quintessa le diría a Optimus Faker que se le tenga de inmediato, lo que estás haciendo es muy mal para tu diosa, o al menos quedes igual que mis caballeros traidores. Optimus Faker le diría al Transformer pequeña que se los advertí que no se acercaban a nuestros aliados humanos, pero ustedes conocieron las consecuencias de sus actos, y aún así tendrás unos segundos para pensar e irte del sitio de una vez. Si ignoras esta advertencia, no voy a demostrar piedad en contra tuya, a lo cual ella le diría que acaso estás loco, no recuerdas lo que hice por ti. Sin embargo, por una razón desconocida, miraría que la nave del mercenario se estaba alejando de la iglesia, hasta ahí usted lo más lejos posible. Quintessa dice que si no puede obtener su creación por las buenas, lo va a obtener por las malas. Optimus ya estaba en posición de combate y le diría que te lo advertí, comenzando una batalla contra un Transformer pequeño junto con una creación de los humanos. Optimus saca un desintegrador de iones disparando al Transformer pequeño. Quintessa esquivaría rápidamente los ataques, pero lastimosamente lograría hacer derribada por uno de los disparos de Optimus Faker, y perdiendo la capacidad de volar, Quintessa suplicaba que no lo hiciera. Eres un traidor como mis caballeros, pero Optimus le diría que no sabe lo que está pasando contigo, pero la decisión ya está tomada, y con un solo disparo de su rifle de guiones mata al Transformer pequeño. Aunque no le gustó lo que acaba de hacer, aún así ya era una decisión que él podía tomar. Los maxoillistas mirarían más de cerca a los robots gigante, dándose cuenta que tienen un material muy similar al metal, aunque tenían una apariencia un poco más humana que mecánica, pero deciden usar su tecnología para futuros proyectos, desarmándolos los cuerpos de los Transformers caídos, mientras que Optimus volvería a su cita de reparación para reparar los daños que esos tres ocasionaron. Payload y Windblade finalmente se encargaron del trabajo sucio y lograron acabar con la mitad de los soldados de Lockdown, aunque algunos prefirieron servirles en vez de morir. Ahora tenían más refuerzos para ayudar a los Autobots. A todo esto, Starscream empezaba a explorar la nave del mercenario, cosa que quedaría impactado al ver muchas criaturas capturadas que este tipo había recolectado, hasta que encontraría unas celdas gigantes, cosa que observaría más a profundo, pero bajaría la cabeza, viendo a algunos Transformers capturados, creyendo que nos podría ayudar, pero su estupidez era más grande que su preocupación y decide liberarlos, lo cual fue una terrible idea. Payload le pregunta que si es algo bien robar una nave de alguien que le pertenece a algún mercenario. Aunque escuche ya un grito de una niña, Windblade le diría que se quede en el centro de comando, irá a investigar qué es ese grito, a la cual el dron Decepticon le diría que sí, pero ten cuidado, seguramente algo hizo ese tarado. Starscream estaba escapando por su vida, debido que el líder de los Dinobots, llamado Grimlock, lo quería aplastar debido a que lo hizo enfadar, y aunque a pesar que era un jet, el Dinobot con su maza lograría derribarlo, donde esta intentaría correr, pero se transformaría en su modo dinosaurio, donde esta vez lograría intimidar al pobre Decepticon pendejo, y a punto de tragárselo escucharía la voz de Windblade, le diciéndole que se le tenga. Grimlock tenía su cuerpo en forma de combate con una postura intimidante, ella le diría que seas un buen Dinobot por favor, donde esta se acercaría lentamente a la cabeza del T-Rex. Grimlock dejaría su postura de combate, se acercaría a la donde esta logró acariciar su cabeza, esta les diría que por favor no sean malos, estamos luchando por el futuro de Cybertron, si no quieres estar de nuestro lado es tu decisión, pero si estás de nuestro lado junto con tus dinosaurios eres bienvenido. Grimlock le agarra respeto a Windblade, donde aceptaría estar del lado de los Autobots, junto al resto de Dinobots, para terminar con esto.
Durante una base escondida en una parte de Rusia, algunos Transformers mirarían que en su radar una nave está aterrizando algo lejos de su base, a lo cual el dron KSI Boss haría el aviso a todos sus compañeros drones y los demás Transformers que alisten su armamento, ya que tendrán varios juegos que hacer, aunque ya sabían que una plaga de carne los estaba esperando, así que con este pequeño grupo de drones Transformers sin chispa, y los demás Transformers se alista para ver si son Autobots o Decepticons, o algo más que eso. Los Transformers empezaban a vivir de uno del otro, contando sus historias y las diferencias de cada uno, aunque otros no les gustaban la forma que usaron las piezas de sus compañeros muertos, pero no había otra alternativa para crear un ejército mayor para así acabar con esto, aunque en el puerto de carga llegaría más chatarra y piezas para crear nuevos drones, lo cual era suficiente para finalmente terminar al comandante dron y la líder, aunque algunos ayudarían a los drones para crear nuevos guerreros de KSI, aunque sabían que tenían que hacer sacrificios para crear más drones, ya que si no consiguen un ejército mayor nunca lograrán acabar con la Fundación SCP, y otros deciden alistarse y mejorar sus ataques, aunque para la construcción de los drones se inspiraron en varios de sus compañeros, aunque también se copiaron de su apariencia. Durante la Iglesia de la Carne que Odia, las personas de la Iglesia se estaban preparando para otro ataque a los seguidores de Mecane, agrandando sus bestias para así darles una buena pelea a los mecanitas, cosa que todavía estaban algo escépticos sobre el tema de los Transformers, ya que estaba más concertado el tema de acabar con los mecanitas y los maxoellistas, ya que consiguieron más carne para tener ventaja en cualquier momento. Sin embargo, uno de ellos se ha informado que un grupo de robots gigantescos estaban caminando en el bosque, cosa que todos junto a sus monstruos carnosos se prepararían para atacar y hacerlos pedazos, aunque esos robots no eran de los mecanitas sino algo más que eso. El equipo de los Transformers y los drones de KSI se estaban acercando a las coordenadas para encontrar a los Transformers que aterrizaron, aunque uno de los drones llamado KSI SDJ les diría que hay que activar las linternas para con más claridad, aunque también podíamos tomar un descanso hasta que salga temprano el sol. A oscuras no verán mucho los Transformers y los drones de KSI. Uno de los Decepticons les diría que tiene razón, necesitaba un descanso ya que sus piernas no estaban hechas de rocas. A lo cual los drones más fuertes como Duo Head se quedarán vigilando durante la noche, aunque en la base les informaría que ya enviaron al dron para probar la nueva ingeniería que le pusieron, ya que era el más moderno de todos, fusionando tecnología cybertroniana y con una inteligencia artificial muy avanzada para hacerle frente a los soldados de la Fundación. Incluso el nuevo dron sería el comandante de esta resistencia Transformer. Durante el desierto de Egipto donde detonó la bomba nuclear, Sentinel en su modo alterno empezaba a buscar restos de los Transformers muertos, pero no encontraría absolutamente nada, solo vería que las personas del lugar están reconstruyendo sus aldeas, aunque seguiría buscando para ver si habían algún fragmento de un Transformer muerto. Sentinel empezaba a recordar aquellos recuerdos para nada bonitos. Uno de ellos sería cuando traicionó a Optimus y compañía. Recuerdos que a pesar que no le gustó lo que hizo, no había otra opción para saldar su planeta, y es, el día que reveló su traición en frente de los ojos de Elita, el laboratorio del Decepticon fue destruido gracias por Superior y un grupo de Autobots. Arcee y Chromia tuvieron la suerte de ser rescatarlas, pero Elita no contó con la misma suerte. Elita no podría casi moverse debido por los escombros que aplastaban sus piernas, ella no podría hacer absolutamente nada ya que tenía unas cuantas heridas, pero ve a algunos Decepticons acercándose, rápidamente sacaría su arma gritándole es que se deje de inmediato antes que, pero quedaría impactada al ver a Sentinel Prime. Elita le gritaría: ¿qué carajos significa esto? ¿Por qué tienes de aliados unos Decepticons? Sentinel le dice que no son aliados, sino algo más que eso. Elita se daría cuenta que es Sentinel Prime, es un traidor y esta sería agarrada por los Decepticons, pero arrebatada por la ira, atacaría a los Decepticons que la querían llevar, dejándolos noqueados, y ataque a su falso maestro, pero para su mala suerte llegaría Shockwave, lo cual estos atacarían a la Fembot, hasta que logras neutralizarla, y logren llevarla al laboratorio de Shockwave, donde empezaría el doloroso proceso de reformatearla en Decepticon, pero a diferencia de Faker Prime, la mitad de la conciencia de Elita sigue aún con vida.
Volviendo al presente, Sentinel no quería recordar esos recuerdos tan crudos que hizo, pero no había otra alternativa para salvar a Cybertron, y los gritos de dolor, aunque después de una caminata encontraría algo que los Transformers de la Resistencia se les olvidó recoger, siendo la cabeza de Megatron, lo cual se lo llevaría para hacer algo con él, pero utilizaría la cabeza de Megatron para algo maléfico, si en caso de que Elita puede recordar toda su vida pasada. Los Autobots estaban caminando en un sitio abandonado ya que no sabían dónde estaban y desconocían el paradero de Optimus Prime, pero caminar frente a un sitio abandonado les daba una mala espina debido que el ambiente del lugar era muy triste. Leatfoot les diría por qué no mejor nos vamos de aquí ya que me está dando una muy mala espina en este sitio, ya que sentía que algo lo estaba observando. Dino Mirage le dice que hay que mantenernos seguros y vigilarnos por las espaldas de uno del otro, aunque se empezaban a escuchar gruñidos y gritos. Perceptor estaba confundido, pregunta de qué estaba pasando, a lo cual Roadbuster le diría mi picote baraza, pero uno de los componentes de Victorium le dice que no sea mamón y que hable en serio, a lo cual el Wrecker comenta que no lo sabe, quizás alguna persona pendeja provocando algún animal tal vez, aunque se terminan espantando a ver una gran masa de carne. Uno de ellos sin pensarlo dispararía cocinándolo por completo. Aunque uno de esos monstruos carnosos ataca a Wheeljack, los Wreckers definen al segundo científico Autobot destrozándolo por completo, aunque este se regeneraría rápidamente. Topspin sin pensando usaría sus lanzallamas calcinándolo por completo. Roadbuster confundido les preguntaría de qué arreglos estaba pasando, por qué bestias de carne nos están atacando. Dino no tiene idea, pero seguramente esas cosas tengan que ver algo con nosotros. Leatfoot les diría que tenemos problemas aquí donde muchas personas rodearían a los Autobots. Los Sarkitas les diría que su hora ha llegado. Creaciones de los Mecanitas. Roadbuster les dice que si acaso son tontos o les parió un Teletubby y si quieres no sabemos de quiénes se tratan de esos tal Mecanitas. Uno de ellos les dice que no sean tontos, sabemos que ustedes son una creación de Mecane. Todos los Autobots se quedan más confundidos que a un estudiante en la secundaria. Wheeljack les preguntaría que si acaso es el nombre de Mecane se refiere a algo relacionado hacia las máquinas. Los Sarkitas, cansados por las tontas preguntas de los Transformers, daría la orden a sus bestias en atacar, pero algo lanzaría varias granadas de fuego quemándolos sin piedad total. Los Transformers se ponen a la defensiva y estos se invitarían: quien sea que hizo esta masacre de fuego, será mejor que te muestres o si no dispararemos con todo lo que podamos, aunque se quedaron sorprendidos a ver un Transformer con una semejanza algo sospechosa a Bombi, donde estos preguntarían que si acaso era Cliffchopper, pero el dron le dice que su nombre es Stinger, el comandante de la rebelión de la nueva generación de Transformers. Leatfoot se quedaría confundido con este Transformer y la pregunta de dónde vino, pero antes de que contestara más, llegaría más infectados del SCP-610, entonces los Autobots junto con el dron Stinger atacaba a estos monstruos carnosos. Aunque los componentes de Victorium se combinarían para formar al Combiner Transformer femenina, ayudando a los aliados y matando a cada uno de esos monstruos de carne. Mientras todo esto pasaba, Optimus estaba observando toda la pelea, entonces decide ir a la batalla. Stinger convertiría su brazo en un lanzallamas, quemando cada bestia de carne que podía, mientras que los Wreckers atacan todo lo que podían, pero la desventaja numérica les haría favor a los infectados carnosos. Roadbuster, a pesar que tenía más armamento y con una motosierra, los monstruos de Carmen lograron despedazar la mitad de su brazo. Los Transformers no podrían contra la desventaja numérica gracias a sus poderosos tentáculos, pero uno de ellos sería balanceado por un montón de balas y misiles donde estos querrían sorprendidos en el cielo, siendo Optimus Prime quien apareció en el campo de batalla para ayudar a sus Autobots. Demás quedaría impresionados al ver que su líder aún está vivo después de todo, y estos deciden ayudar. Optimus se comunicaría con los Autobots, hasta que llegaría una camioneta Top Kit de color negra donde este se transformaría revelando que es Ironhide, listo para atacar a estas bestias, disparando sus dos camiones y saludando a los nuevos Autobots. En el mismo momento llegaría la bailarina gorda, disparando a cara enemigos sin piedad junto con su munición y lanzaría varias granadas reventándolos hasta hacerlos carne cocida, y al otro lado un camión llega atropellando y asesinándolos a todos, provocando por el mismo Motormaster quien se transformaría para ayudar junto con sus compañeros. Los Autobots no entendía de qué estaba pasando y por qué estaba el líder de los Destructicons, pero sea lo que sean estaban ganando, hasta que llegaron todos los Autobots restantes. Hot Rod disparaba su arma de detener el tiempo, deteniendo varios enemigos. Ars y Crosshairs ayudaban a los nuevos junto al comandante Dron, y por suerte lograrían acabar con todos.
Optimus les dice que es un alivio ver a nuevos Autobots aquí. Leadfoot estaba feliz ya que su líder se encontraba vivo al final. Este viaje no fue una pérdida de tiempo. Rockbuster observa que Optimus tiene el brazo de Megatron y este preguntaría que si acaso se encontraba bien. Ratchet les diría que más o menos ya que una bomba nuclear cayó en Egipto matando a la mitad de los Autobots, y nosotros somos los únicos sobrevivientes. Usamos las piezas muertas de los Decepticons y los líderes como Fallen y Megatron, aunque Optimus tomó la decisión de tomar el brazo de Megatron como si fuera parte de una de sus extremidades. Prowl les diría que usamos la caja de voz de Megatron para que Bombombi pueda hablar. Bombombi le dice al Autobot policía que eso es cierto, nada más utilizo su caja de voz para finalmente poder hablar. Dino le pregunta a Optimus el por qué no se comunicó con otros Autobots en el espacio. Prime les comenta que temía que otros Autobots llegarían aquí solo para hacer presas de esa organización desconocida. Drift les comenta que tenemos que irnos de aquí ya que este bosque es una zona algo peligrosa. Si en caso de que arriesgamos la supervivencia de todos, será mejor que los Wreckers Optimus, Vitorium o Ironhide se encarguen de la situación ya que son los únicos que, pero antes de continuar con esto, una bestia gigantesca carnosa atacaría al Autobot Samurai. Aunque este era un guerrero fuerte, la bestia, el monstruo gigante, lograría destruir sus brazos, despedazándolo a pedazo, tuviendo una muerte de la forma más brutal. Vitorium por el enojo saca su espada y cortaría a la mitad al monstruo, cortándolo a cacho, mientras que Stinger convierte sus brazos en dos lanzallamas quemándolos por completo. Prowl les diría que no bajen la guardia, al parecer estas bestias son escurridizas y puede llegar a ser peligrosos en grupo, aunque se escucharían gruñidos y gritos pero no verían qué era, pero habían más monstruos pequeños. Stinger les gritaría que solo dispare, no se acerquen a los humanos infectados, estos pueden ser peligrosos en grupo. Optimus les gritaría de que vayan a las cuevas, él encerrará las entradas para que ninguno entra, todos entrarían a la cueva estando lejos de las criaturas de carne. Optimus lanzaría varios proyectiles para defender a sus Autobots. Perceptor les diría que al parecer sí, que estamos en una zona peligrosa de carne, nunca ha vivido una experiencia así de peligrosa como esto. Motormaster les diría que encontró una salida donde cada uno de los Autobots junto al dron pasarían por estos lugares tan estrechos, aunque Arcee no tendría ningún problema por ser pequeña, puro salir con muchísima facilidad, pero los demás se le complicarían un poco más. Crosshair se burla del tamaño de Arcee, todos los Autobots conseguían salir del hogar estrecho menos Leadfoot y Hound, estos se sentirían ofendidos ya que, por ser gordos no pueden caber. Bombombi con su cañón dispararía a las rocas liberándolos. Stinger dispara una bengala, y se comunicaría con el equipo que iba a recoger a los Wreckers, entonces todos los drones y Transformers se transformarían yendo a las coordenadas de donde estaba su comandante. Optimus sería informado por Payload, Windley y Starscream que ya consiguieron una nave, siendo la nave de Lockdown, y además tenemos refuerzos para combatir a Sentinel. Optimus le dice al ex Decepticon que espere un poco más, tenemos problemas aquí. En la Tierra, seguían avanzando por el ambiente hostil de carne. Wheeljack solamente quería tener un descanso, aunque llegan más monstruos de carne, rodeando a todos los Autobots junto al dron, cada uno sacaría sus armas blancas, pero sus intentos se esfumaron por completo. Hot Rod desesperado usaría el arma de detener el tiempo encerrando a muchas criaturas, pero aún era demasiado y ya se le estaban acabando las municiones. Ironhide les gritaría que sigan resistiendo y usen todo lo que pueden incluyendo sus armas blancas, cada uno cortaría a los infectados carnosos pero cada vez serían más rodeados por los monstruos donde cada uno dejaría de combatir y aceptar el destino cruel que les iba a tocar, pero antes de que todos pudieran cerrar los ojos escucharían disparos y varios sonidos de lanzallamas donde llegarían todos los refuerzos. Los drones de KSI y los Transformers empezaban a eliminar a las bestias quemándonos y destruyéndolos por completo. Todos los Autobots estarían felices porque finalmente llegaron los refuerzos. KSI SDV llegaría junto a otros Transformers con chispa, diciéndoles que vengan con nosotros si quieren vivir, a lo cual todos los Transformers avanzarían junto a los drones de KSI y los demás Cybertronianos, yendo a la base de la resistencia Transformer. Starscream le llegaron unas coordenadas al panel de control de la nave de Lockdown, a lo cual el Dorito activaría toda la potencia de la nave para así llegar a la base Transformer. Después de unas horas de caminata llegarían a la base Transformer, aunque vieron que el lugar era enorme donde entrarían a la base. Todos los Autobots quedarían maravillados al ver que había más Transformers. Dino, Wheeljack, Hot Rod, Bombombi, Motormaster y Ironhide estaban sorprendidos ya que estaban creando más Transformers. Ironhide preguntaría de dónde habían salido estos
estos Transformers que están creando, uno de ellos les diría que gracias a las piezas muertas de los Transformers en Egipto y toda la chatarra que encontramos en la chatarrería de este continente, incluyendo Chernobyl, pudimos crear estos drones Transformers, aunque realmente la mitad de ellos se maneja con inteligencia artificial, y podemos crear armas de diferentes estilos. Incluso este contenedor contiene un virus mecánico, lo cual lo utilizamos para infectar a esos monstruos, para usar sus piezas para futuros drones. Sobre todo aplicamos la técnica de los latinoamericanos, de robar los coches y luego desarmarlos. El proceso puede ser un tanto tedioso y largo, pero si seguimos de esta forma, conseguiremos derrocar a la Fundación SCP. Leadfoot preguntaría de qué son las siglas SCP, Fundación de Supercapitalistas Peruanos. El dron KSISDJ le dice que no significa esa tontería que tú dijiste, sino que las siglas SCP significa, seguración, contención y protección. Optimus ya entendería de qué significa eso. Perceptor le preguntaría que si ya sabe el caso de Elita One, a lo cual el líder Autobot le diría que no lo sabía en ese momento pero ahora ya lo sé. Topspin le dice que alguna vez intentamos rescatarla de los laboratorios de Shockwave, donde estaba tanto como él y el traidor de Sentinel, pero como te puedes imaginar el Prime que no le gusta a los negros nos descubrieron. Intentamos pelear con todo pero tuvimos que darle la retirada. Optimus aún tiene ese pensamiento de culpa por no ayudarla. Bombón le dice que no pienses en ese pensamiento malo, seguramente tú sientes culpa debido a que no pudiste hacer algo mejor con ella, pero te prometo que la salvaremos de las garras de los Decepticons, y mataremos al traidor de Sentinel. Hound le diría a su líder que Sentinel es un traidor malnacido. Ironhide les gritaría que vengan de inmediato. Entonces estos Autobots llegarían al lugar donde estaba Ironhide, donde estos que eran impresionados al ver un dron femenina que ya estaba terminada. Leadfoot desconfiaba un poco de esta situación, incluso la mitad de su cuerpo se parece mucho a Sentinel, y eso me da asco. Optimus preguntaría de qué es ese dron. Uno de los Transformers que es un protoforma Decepticon les dice que su nombre es Megaepres, la líder de la rebelión de la nueva generación de Transformers. Entonces todos se van de la zona ya que faltaba colocarles su inteligencia artificial, aunque claro, ni la Resistencia y los Autobots no sabían que tenía algo oculto relacionado a un líder Decepticon. Prime empezaba a desconfiar un poco de esta situación. Ironhide no estaba confiado de esta situación, pero ahora que está aquí, debe de investigar para ver qué cosas interesantes hay, pero miraría que había más monstruos de carne sino infectados del virus mecánico, infectándolo por completo, aunque mirarían cómo no asesinaban para crear más drones. Aunque no le gustaban estas acciones que estaban haciendo, sabían que debían construir un ejército mayor para acabar con esto, donde encontraría puertas grandes, como se habían drones más grandes, incluso más grandes que él mismo, donde encontrar ya varios contenedores llenos de piezas, brazos, pero estas piezas no eran de los monstruos de carne infectados, ni de piezas de vehículos robados, ni Decepticons, eran Autobots. Incluso la cantidad era grande, donde abriría una puerta más y quedaría horrorizado de lo que veía. Eran sus amigos, siendo despedazados para crear otro dron, viendo a Warpath, Breakaruai, Hotshot, Saiduai y más aliados. Ironhide les gritaría a los drones que paren esto de inmediato, donde empieza a destruir los contenedores con sus cañones, donde tenían muchas piezas Autobots, pero al instante, un dron lo aparecería en su espalda, atacándolo, pero este con un movimiento rápido se lo quitaría encima de su espalda, pero quedaría horrorizado al ver que ese dron tenía la apariencia de Jazz, siendo controlado por una inteligencia artificial, diciéndole que se aleje de la tecnología de la Resistencia Transformer. Ironhide quedaría horrorizado de lo que veía, queriendo vomitar del asco, como habían insultado la imagen del pequeño Autobot, queriéndolo destruir ese dron con un diseño de mal gusto, pero otro dron llamado Sandstorm lo empujaría. El dron le diría al Autobot que no lo obligue a eliminar, donde muchos drones aparecerán con los rostros de los Autobots caídos. Ironhide quedaría en shock de lo que vería, a punto de comenzar un tiroteo dentro del laboratorio por el enfado que tenía en este momento. Llega Stinger, diciéndole que se calmara, esto no debe terminar en una desgracia. Los demás Autobots también llegan al lugar, e igual forma quedarían sorprendidos a ver muchas caras conocidas, como Joel, Tretch, Ultra Magnus, y otras caras conocidas. Optimus Prime le diría que no puede ser. ¿Qué carajos significa esto? ¿Qué les hicieron a nuestros amigos? Ustedes dijeron que no tenían más recursos, que por eso usaron a varios Decepticons, los monstruos infectados y vehículos robados. Entonces dime por qué tienen mucho Autobots aquí, mutilados, y encima de los contenedores dicen fechas recientes de muertes. Hound le diría que le des la orden para que los haga pedazos, pero Prime le diría que no, primero que ellos expliquen toda la verdad
propiedad, aunque uno de los drones con 2 neuronas funcionables les dice que eso es propiedad de la resistencia Transformer. Optimus enojado le dispara a la cabeza, matándolo con un solo disparador y diciéndoles que eso no es su propiedad, ellos serán mis amigos. Bombón le dice que es muy horrorizante, viendo muchos drones con las caras de varios conocidos. No me quiero imaginar si Elita se diera cuenta de que ustedes usaron varias piezas de nuestros aliados caídos. Ratchet estaba congelado de miedo y preguntaría de qué estuvieron haciendo con los cadáveres de nuestros compañeros caídos. Optimus les preguntaría de por qué estaban haciendo estas atrocidades. Arcee perdería la paciencia y atacaría a los drones intentándolos matarlos uno por uno, pero sería decapitada por Duoject, aunque este último les diría que lo hacen esto por supervivencia. De hecho sí es cierto que todos los drones se manejan con inteligencia artificial, pero la otra mitad son sus amigos, pero reformativos en drones y en nuevos cuerpos, ya que el proceso de reformatearlos fue demasiado tedioso, pero algunos lograron pasar la prueba de ser reformateados a drones y colocarles un nuevo cuerpo a cada uno, pero el resto de los Autobots sobrevivientes de Egipto estaban en muy malas condiciones, no podrían pasar por el proceso de reformarlos a drones, entonces decidimos asesinarlos para que estos no sufrieran más, pero uno de los drones llamado KSI Voz dio la orden de usar sus piezas para futuros drones, para así crear un ejército de drones para acabar con la fundación SCP. Optimus Prime estaría decepcionado de estas desgracias, y les diría que posiblemente los fantasmas de nuestros amigos igual forma estarían decepcionados, aunque Prime miraría que ya de por sí la fundación está de todas partes, no es otra opción para seguir resistiendo, y le daría la orden a los Autobots de no atacar a estos drones. Pero Ironhide, aunque no quisiera perdonar estas desgracias, no podía desobedecer las órdenes de su líder. Aunque escucharían las alarmas de la base, entonces todos los drones se prepararían para ver si volvieron esos monstruos de carne. Todos saldrían de inmediata a la base, solo para toparse con una nave gigantesca. Saliendo de ahí 7 Transformers más, donde el Dorito les diría que venimos en son de paz, y que nada más trajimos los refuerzos que necesitaban. Leadfoot se quedaría impactado al ver que Starscream, uno de los Decepticons más pendejos de Megatron, esté en nuestro lado. Prime les diría a los dos que el Decepticon Jet se unió a la causa Autobot ya que supo de los planes de Sentinel, y se unió a los Autobots. Ironhide pregunta si ya sabe en dónde estaba Sentinel Prime. Starscream les dice que está en Chicago, Estados Unidos. Optimus les diría a todos de que se preparen de inmediato, mañana haremos un ataque a la ciudad de Chicago donde están los líderes. Al día siguiente, en el amanecer todos se levantarían donde cada uno de los Transformers de la Resistencia se prepararían subiéndose a la nave del mercenario, donde esta vez dejarían las diferencias de cada uno para trabajar juntos para salvar a Elita One, a eliminar a Sentinel Prime, iniciando así el combate de la batalla de Chicago, y la revancha contra los sobrevivientes de la batalla de Egipto. Perceptor le diría a Prime que tiene preparado la vacuna para salvar a Elita One de una vez por todas. Rockbuster estaba ayudando a los drones de colocar la inteligencia artificial a su líder. Llegarían a una carretera totalmente sola donde todos los drones y Transformers bajarían de la nave, cada uno se transformaría en su modo vehículo o se prepararía para ese momento, donde ahora comenzaría una invasión total para confrontarle a los líderes. A todo esto, Thundercracker y Soundwave empezaban a hablar sobre el tema de Elita One, de que sabían que ella ya está empezando a recordar sus recuerdos. Hay una probabilidad de que ella pueda recordar quién realmente era, pero no podemos evitar que eso pase, al menos de que tiene a Sentinel de su lado. Pero mirarían a un Transformer con una apariencia demasiado sospechosa a Sentinel, estos quedarían asqueados al ver a esa dron, pero la dron femenina les habla que su nombre es Mega Empress, la líder de la rebelión de la nueva generación de Transformers. Soundwave quedaría confundido por ese nombre, era muy similar al nombre de Megatron. La Fembot le dice que si se enfrentan conmigo sufrirán las consecuencias de sus actos, pero el Dorito azul le valdría verga lo que dijo y empezaría a atacarla, pero se termina haciéndose partículas de cubitos de Minecraft. Los Decepticons se impactarían al ver esa transformación, aunque llegan más Decepticons a atacar, pero no solo tenía la habilidad de partirse el cubos, sino que tenían varias armas escaneadas donde sacaría un escudo. A todo esto, Elita escucharía
escucharía varios golpes metálicos, a lo cual decide investigar de qué eran esos golpes. En el mismo momento Saudway saca sus armas más potentes, pero esta se desarmaría nuevamente en cubos, esquivando cada ataque. Thundercracker no sabía de que si estaban enfrentando a un transformer artificial o un cambiaformas, aunque observa que uno de sus brazos se termina convirtiendo en un cañón, y a punto de disparar Elita llega dándole un golpe en la cabeza, aunque no fue una buena idea darle un golpe a la cabeza, debido que la conciencia de Megatron dentro del cuerpo de Megaepres estaba a punto de despertar. Elita no entendía de por qué tiene una apariencia muy similar a Sentinel, pero observa que uno de sus brazos se termina convirtiendo en un arpón y junto con unas cadenas, disparándola directo a su pecho, la cual quería llevarla junto a los drones, pero Elita se la deja difícil, donde una pelea de Fembots estaba a punto de comenzar, donde cada uno se empezaría a destruirse una el otra. Ella empezaba a disparar con su cañón de Ironhide queriéndola eliminar sin importar que si tiene una apariencia muy parecida a Sentinel. Megaepres le da una investidura queriéndola llevarla junto a los Transformers de la Resistencia, pero algo empezaba a detener, donde esta perdería el control de su inteligencia artificial. Elita se daría cuenta de inmediato que estuvo peleando con la conciencia de Megatron, donde la líder de la Resistencia gritaría su nombre. Thundercracker, Saudway y Elita se quedan impactados que ese dron tenía la conciencia completa de Megatron. Esta dron les diría que su nombre ya no es Megatron, sino Megaepres. ¿Que acaso no me tienen algo de lealtad? Thundercracker no se lo creía y le pregunta de cómo es esto posible que sigues aún vivo, o mejor dicho, viva. Megaepres les dice que gracias a la ayuda de algunos Transformers y a sus insecticos logró reencarnar en esto, pero no puede revelar que tiene conciencia ya que sería un riesgo en frente de todos los Transformers. Ahora yo me cargaré personalmente de eliminarlos, junto a la novia del jefe. Elita le grita que ya moriste una vez, pero te voy a matar con mis propias manos, pero Megaepres le diría que Sentinel ya asesinó a la vieja Elita One, pero yo me encargaré personalmente de matar a la nueva. Ella se queda confundida por ese comentario, a lo cual aprovecharía esta distracción atacándola por sorpresa, queriendo destruir su chispa. Elita disparaba con su cañón y pistola para evitar esa desgracia. Megaepres le preguntaría qué pasa Elita, ¿no te sientes culpable el haber asesinado al Autobot color CJ? Esta le diría que era la única forma de salvar su planeta, él no era su amigo, solo tenía recuerdos de cómo ese desgraciado asesinaba a inocentes Decepticons. En eso el Gorito Azul estaba preparando una emboscada, pero esta convertiría su brazo en unas cuchillas gigantes decapitándolo y destruyéndolo por completo. Eres una simple vergüenza Elita, fuiste corrompida de un virus, pero por el momento eso sería todo lo que te voy a contar, pero si quieres más preguntas, pregúntale a Sentinel, él sabe todo lo que hizo junto con Shockwave, a lo cual se desarmaría en varios fragmentos de cubitos de Minecraft, escaponiéndose por completo. Saudway intentaría escapar pero sería derribado por un solo disparo. Elita enojada le diría que quiere respuestas. Saudway no sabía qué decir ya que él no estaba enterado por ese plan, así que no de quedar otras opciones para salir en una sola pieza.